Hola a todos, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Ahorita me toca platicarles. ¿Me pueden poner el reloj para que no me...? Gracias. Me toca platicarles del tema que más me encanta en la vida, que es el niño prematuro. Yo me llevo dedicando a esto 10 años y realmente el bebé prematuro, estoy segura que ahorita que termine mi presentación lo van a amar igual que yo. Entonces, ¿cuántos de aquí tienen bebés prematuros o atienden niños que fueron prematuros? Es prácticamente el día a día, ¿no? Entonces, hubo un estudio muy famoso que se hizo en 2012 que se llama Born Too Soon, y este estudio dijo que había 15 millones de bebés prematuros que nacían al año. Y hicieron uno nuevo 10 años después y resulta que prácticamente no ha cambiado esta estadística, ¿no? O sea, este año, en 2020, nacieron 13.4 millones de bebés y esto sigue siendo 10% igual que hace 10 años, ¿no? Entonces, 1 en cada 10 va a ser un nacimiento prematuro y esta estadística se ha mantenido por 10 años. Este es del 2012, que se publicó en The Lancet. En América Latina había un promedio de 8.8 nacimientos prematuros. Si se fijan, sacaron una tabla de países y Costa Rica es el que tenía el porcentaje más alto de nacimientos prematuros en América Latina. Y 10 años después seguimos con 8.9. Entonces, la estadística no ha cambiado en 10 años, a pesar de que hemos intentado que los embarazos lleguen a término, ¿no? Pero pues siguen haciendo 1 de cada 10 niño prematuro. Y entonces cuando tenemos un niño que es prematuro, ¿no? Tenemos un niño que está a término, que está dentro de su mamá, que está en un estado antigravedad, que está en flexión, que no hay ruido, no hay luz, hay calorcito, nadie lo molesta, etcétera. Pero tenemos al niño prematuro que nació, salió al mundo, hay gravedad, hay postura en extensión, hay piquetes, hay tomas de muestras, hay ventilación, hay ruido, hay alarmas, hay frío, hay baño, hay 1000 cosas, ¿no? Entonces, es obvio que estos dos niños no pueden tener un desarrollo cerebral igual, ¿no? Es imposible. Entonces, que aparte de que este niño, ¿no?, tiene muchos factores que este niño no va a tener, ¿no? Entonces, ¿qué factores de los evidentes pueden influir en el desarrollo, en una normalidad o una anomalía del desarrollo cerebral? Pues obviamente tenemos los que ya todos sabemos, ¿no? O sea, estos niños prematuros, la mayoría va a tener hipoxia, la mayoría va a tener infecciones, la mayoría va a tener una estancia prolongada en la UCI con todos los estímulos nocivos que eso conlleva. Y aparte, bueno, otro tipo de, ¿no?, infecciones que pudieran condicionar el parto prematuro. Entonces, esto conlleva, estos factores que ya todos conocemos, van a conllevar a estas complicaciones visibles en estudios de imagen, ¿no? Entonces, que el niño tiene una hemorragia intraventricular o tiene una leucomalacia, pero eso lo sabemos y lo podemos ver. Pero, ¿qué va a pasar con las lesiones que existen o las anormalidades en el desarrollo cerebral que existen, pero que no podemos ver en los estudios de imagen? Entonces, si vemos este esquema del desarrollo neuroembriológico, vemos que más o menos la edad de viabilidad para un prematuro pues son 24 semanas, ¿no? O sea, ya está cada vez más joven, pero suponiendo que a las 24 semanas pueda sobrevivir un niño prematuro, ¿no? Entonces, tenemos que desde el inicio, pues las celulitas neuroepiteliales proliferan, empiezan a migrar hacia la corteza, se diferencian en neuronas, y en esta área justamente entre las 24 semanas y 40 hay una súper diferenciación de las células neuroepiteliales a neuronas, oligodendrocitos, astrocitos, otras células gliales, vasos sanguíneos, etcétera, y es donde se da toda la organización del cerebro, ¿no? Aparte, las células de diferenciarse, organizarse, maduran, mielinizan, etcétera, y se forman todas las conexiones neuronales. Entonces, cuando recordamos la diferencia entre el niño que está dentro de su madre y el niño que está afuera, en este momento súper sensible del desarrollo cerebral, que es cuando realmente se está construyendo el cerebro, ¿no?, pues obviamente va a haber una gran diferencia, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando hay mala organización, ¿no?, y todo lo que conlleva?
pues va a haber algo que se llama lesión difusa de la sustancia blanca. Entonces, este problema no se puede ver en estudios de imagen inicialmente, posiblemente después sí. Pero inicialmente tenemos un niño que ya se dio de alta, todo está perfecto, y resulta que ahora tiene muchos problemas, ¿no? Más adelante. ¿Pero por qué? Si este niño no tenía nada, no tuvo ventilación, no tuvieron que operarlo. Pues bueno, porque va a tener lesión en los preoligodendrocitos, ¿no? Que resulta que son una maravilla, ¿no? Los preoligodendrocitos se van a convertir obviamente en oligodendrocitos, que son los que hacen toda la mielinización del cerebro. Y entonces acá tenemos, por ejemplo, un esquema en donde esto es una ratita de control y esta es una ratita que hubo algún insulto en el momento en el que se estaba desarrollando el cerebro. Y entonces los oligodendrocitos sufren y dejan de mielinizar. La mielina es la verde, ¿no? Entonces vean la diferencia entre un cerebro bien mielinizado, ¿no? Con conexiones óptimas, etcétera, y un cerebro pues que ahí tiene algunos por ahí, pero no hay mucha mielina y no hay mucha estructura seguramente, porque los oligodendrocitos y todas las células gliales dan mucha estructura a las neuronas, ¿no? Entonces, pues evidentemente este niño y este niño no van a ser iguales, ¿no? Y la lesión difusa de la sustancia blanca lo que me va a traducir clínicamente es algo que se llama, tiene muchos nombres, ¿no? Disfunción neurológica menor, entre comillas, desórdenes del desarrollo de la coordinación, signos blandos del neurodesarrollo. Esto quiere decir que no es un niño que va a tener un daño como lo pensamos, como un niño con parálisis cerebral, ¿no? O un niño, entonces, pero es un niño que va a tener algo, ¿no? Algún trastorno definitivamente. Que puede ser un trastorno de aprendizaje y conducta también, que puede ser un retraso mental leve que no se asocia a una causa genética y nadie entiende por qué. Que puede tener problemas de integración sensorial, autismo y el espectro, obviamente, ¿no? Entonces, definitivamente son niños diferentes. Y este estudio que salió apenas en 2024, yo cuando lo leí casi me desmayo. Es el único estudio que lleva un seguimiento de 13 años de una corte de niños que fueron prematuros comparativamente a niños que no fueron prematuros. Entonces, este estudio hicieron 201 bebés que fueron menores de 30 semanas o menores de 1.250 gramos, pero sin un daño cerebral o sin factores de riesgo peligrosos. O sea, no fueron niños que tuvieron hemorragia ni que salieron con leucomalacia. O sea, fueron niños de los sanitos, ¿no? Que salen normal. Y los compararon a bebés de término y les hicieron una resonancia magnética. A los 0 años, ¿no? 0 años de edad corregida, 7 años y 13 años. Y midieron el área, volumen y grosor de la corteza del cerebro. Y esto fue lo que encontraron. La línea azul son los niños de término, la línea naranja son los niños prematuros, y si se fijan, fíjense, o sea, tanto en volumen como en área como en grosor, cómo los niños de término tienen más cerebro, básicamente, ¿no? O sea, tienen más corteza cerebral, más volumen, más grosor, más área que los niños prematuros. Entonces, y estos son en varias regiones del cerebro, ¿no? Entonces, las regiones más afectadas fue el área frontal, el área temporal y el área parietal, que como todos sabemos aquí, pues es básicamente funciones mentales superiores, conducta, aprendizaje, lenguaje. Entonces, esto es así como, wow, ¿no? Porque fueron prematuros que no tuvieron un problema real que se pudiera ver en imagen, y que ahora nos estamos dando cuenta, o se están dando cuenta, que 13 años después tienen menos volumen y grosor de la corteza del cerebro comparado a alguien que no nació prematuro, ¿no? Entonces, obviamente va a haber implicaciones. Entonces, cuando yo tengo un niño prematuro en el consultorio, sé que nació prematuro, etcétera, no lo puedo tratar y no lo puedo seguir igual que un niño que fue de término, porque claramente va a tener muchas más anomalías, ¿no? Entonces, yo me voy a enfocar, qué es lo que más hago en el consultorio, es enfocarme en los primeros 2 años, pero bueno, también en etapa preescolar, adolescente y etcétera, hay miles de problemas, ¿no? Entonces, de esto vamos a hablar específicamente ahorita, y esto de preescolar se los comparto para no regresar a esto, ¿no? O sea, el niño preescolar que fue prematuro va a tener todos estos problemas
de coordinación, de equilibrio, lateralidad, funciones mentales superiores, destreza, postura, motricidad fina, esquema corporal, aprendizaje, etcétera, esquizofrenia, autismo, ¿no? O sea, entonces, estos niños no se pueden dejar de seguir en una edad específica que sepamos todavía. Estos niños tienen un seguimiento a súper largo plazo. Y ahorita nos vamos a enfocar al el niño que llega de pequeño, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que hay? Alteraciones de este niño comparativamente con un niño que fue sano, digamos de término. Tienen mucha problema para regular el tono muscular, ¿no? El tono muscular, recuerden que es la contracción de los músculos en reposo. Yo tengo un tono muscular, si estuviera hipertónica estaría así tiesa, y si estuviera hipotónica pues estaría más flácida, ¿no? Entonces, estos niños tienen muchas variaciones en el tono cerebral porque no hay buena organización del cerebro. ¿Cómo es muy sencillo valorar el tono muscular? La escala de Amiel-Tison es la clásica, ¿no? La pueden así como que la buscan en internet y tiene añísimos de usarse. Lo que me gusta es que son maniobras sencillas que cualquier persona puede hacer. Y aquí el chiste es que haya objetividad, o sea, porque no se vale, ay, yo creo que está flácido, ay, yo creo que está como tieso, o sea, hay que ser objetivos y decir, este niño sí tiene un tono bajo, un tono alto, o su tono fluctúa, o qué está pasando, ¿no? Y eso es justamente lo que vamos a fijarnos, ¿no? Primero que esté simétrico, para saber que no tiene una lesión focal, ¿no? Y si vemos que no hay asimetrías, pues bueno, pero el tono es normal, bajo, alto o fluctúa. Y aquí les puse unos ejemplos facilitos, por ejemplo, ángulo de aductores, ¿no? El niño está acostado, piernas extendidas, se abren las piernas sin separar las pompas de la mesa. Y por edad, ¿no? Por trimestre, tenemos varios cambios en el tono fisiológicos. Y entonces esta tablita me indica cuánto salió mi ángulo de los aductores, ¿no? Si está normal, pues normal. Si es más bajo, pues entonces hay hipertonía. Si es más alto, pues entonces hay hipotonía. Y entonces yo puedo tranquilamente hacer una aseveración con fundamento, ¿no? O sea, este niño sí está hipertónico de esta parte del cuerpo. Entonces, aductores es sencillo, talón oreja, lo mismo, ¿no? El niño acostado, las pompas no se despegan y las piernas se elevan como hacia la cara, bien extendidas, y también medimos este ángulo que está como marcado aquí, y también por trimestre viene su medición. Maniobra de la bufanda, ¿no? O sea, extiendo y hago como que si el niño se rodeara el cuello sin girar el tronco también. Y lo mismo, ¿no? O sea, por trimestre de su edad corregida, tenemos cierta tonicidad en esos músculos. Y el paraxial podemos hacer la maniobra de llevar asentado, que se toma del tronco, no de las manos. Se toma el tronco, se levanta despacio y se regresa. Y se ve qué pasa con la cabeza, ¿no? Si la cabeza más o menos va siguiendo la línea media, es normal. Si la cabeza está como en gota, para adelante y para atrás, pues hay una hipotonía axial. Y si la cabeza siempre está como este niño de aquí, como súper extendida hacia atrás, pues entonces hay un tono extensor que está predominando. Entonces, con estas tres ya tenemos por lo menos tono inferior, tono superior, tono axial, y creo que haciendo estas maniobras hay obviamente mucho más valoración, pero podemos más o menos dar una idea precisa de si el niño qué tipo de tono tiene. Obviamente algo importantísimo que va para todos los niños, pero más para estos, los reflejos primitivos, que no haya, ¿no? O sea, después de cierta edad, ¿no? No debe existir ningún reflejo primitivo después de los 6 meses, a menos que sea la presión plantar, ¿no? Y de preferencia todos integrados ya antes de los 4 meses. Porque si sigue habiendo reflejos, evidentemente me habla de una lesión de corteza importante. La postura que, ¿no? El niño tiene, o sea, nada más por ser prematuro, lo más probable es que tenga más de un tono más bajo, un tono fluctuante, que siempre esté volteando tal vez para el mismo lado, y entonces empecemos a tener tortícolis, plagiocefalias posturales, ¿no? Pues vean todos estos, pues son tono bajísimo, ¿no? La cabeza colgada, cabeza en gota, la suspensión ventral totalmente flácido. Aquí igual no hay mucho sostén, o sea, vean así ángulos hiperabiertos, ¿no? Entonces, no más con que el niño llegue y te lo ponen ahí como que tú ya estás viendo y dices, o sea, ya tiene un trastorno de la postura, un trastorno del tono, y esto puede llevar a problemas musculoesqueléticos más adelante. Entonces, no es como, ay, se le va a quitar prontito, porque ya vimos que ese cerebro está muy desorganizado, no se puede
tratar igual que a otro que no fue prematuro. Y esto es el inverso, ¿no? O sea, los niños que tienen esa postura en extensión tremenda, ¿no? Porque los papás no saben bien cómo cargarlos, los tienden a cargar hacia la extensión y como el niño no puede regular su tono muscular por esa mala organización, pues se queda así, ¿no? Y entonces tenemos muchos problemas. La organización del movimiento, esto es muy, muy genial, ¿no? Quiero que vean estos tres, se los voy a poner al mismo tiempo. El primero es un niño que podríamos decir que es normalito. Tiene movimiento armónico, ¿no? Vean su postura, está en flexión, pero no exagerada, se mueve bonito. Este amiguito, el de en medio, vean, ¿no? La diferencia, o sea, con sus ángulos bien abiertos, no tiene muchos movimientos antigravitatorios, se mueve menos. Y en cambio, vean al amiguito de hasta acá, ¿no? Ese pobre niño no se puede dejar de mover, o sea, tiene los ojos bien abiertos, también hay tono en los párpados, ¿no? Entonces, sus ojos están así, no se puede dejar de mover, sus movimientos son robóticos, no son ondulantes, no son armónicos, no son como los de este amiguito de por aquí, que está comiéndose la mano, ¿no? Sube las patas, o sea, está como loco así, ¿no? Entonces, esto es lo que vemos con los niños prematuros, ¿no? O sea, este niño no está bien, aunque lo veamos bien, ¿no? Es sano, va una ganancia de peso, no le pasa nada. Este niño no se está moviendo normal, el movimiento es algo muy complejo que es la organización, ¿no? Vean va como en cámara lenta. Y hay muchos niños que me llegan a mí con, o sea, no, es normal, nunca nadie me ha dicho nada. Esto no es normal, ¿no? Pero hay que saber ver, ¿no? Algo que los prematuros tienen muchísimo también es problemas de la regulación sensorial. Añadido a que tienen problemas sensoriales, ¿no? Por ejemplo, pues un niño que obviamente tuvo retinopatía del prematuro, pues tiene más riesgo de tener problemas visuales o tener sordera por todas las cosas que pasan en la UCIN. Pero además, estos niños, ¿no? O sea, aquí un artículo que les pongo reciente, tienen prácticamente la mitad de los niños tienen problemas de regulación sensorial. Acuérdense que la regulación sensorial pues, puede ser exagerada o puede ser disminuida, ¿no? y que el sistema sensorial es todo, ¿no? O sea, el movimiento, la vista, el ruido, el tacto, la comida, etcétera. Entonces, todos estos niños tienen problemas de ese tipo de cosas. Y aquí estos se hicieron una pregunta, ¿no? O sea, el procesamiento sensorial sí realmente se asocia con la prematurez, ¿no? Y pues llegaron a la conclusión que obviamente sí, ¿no? Y aparte negativamente se asocia. Ellos encontraron que especialmente en dominio táctil y vestibular, pero realmente yo he visto que en general, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con un niño que la mamá me dice, aparte fue prematuro y que aparte llora cuando prendemos la licuadora, cuando lo suben a la resbaladilla llora, o al revés, ¿no? Se avienta del balcón casi porque quiere moverse y así. Entonces siempre que hay algo sensorial hay que tener cuidado, porque después en la escuela va a tener muchos problemas, ¿no? Y yo siempre les digo a la mamá, resuélvelo ahorita que lo tienes de 1 año, y no cuando tenga 8 años o 16, ¿no? Eso sí va a ser más peligroso. Algo en lo que tenemos que súper fijarnos es la alimentación, ¿no? Y no solo porque el niño prematuro va a salir débil, con alteración de tono muscular, con agresiones en la boca que lo van a volver hipersensible, ¿no? Con mala organización y problemas ya de entrada, ¿no? de succión, etcétera. Sino esos niños que todos son picky eaters, ¿no? Es que es picky eater y picky eater, pero es picky eater, ¿pero por qué? O sea, porque tiene un problema de comportamiento, porque tiene un problema de tono y postura, y entonces le cuesta comer porque no le gusta estar en la silla, porque tiene un problema de movimiento de la lengua, porque tiene el paladar alto y entonces le cuesta hacer buen sello, porque realmente sí tiene un problema sensorial y entonces, ¿no? Asociado a, entonces hay variedad, ¿no? O sea, el mensaje aquí es para cualquier niño, pero especialmente si fue prematuro, si tiene problemas con la alimentación, no es porque sea payasito, no es porque no le gustan las verduras, o sea, puede tener algo real, ¿no? Lenguaje y comunicación. El lenguaje es la cosa que
se ha visto, ¿no?, que más se afecta en los niños prematuros. ¿Y por qué? Pues porque el lenguaje está en todas esas áreas que se ven afectadas, ¿no? O sea, frontal, parietal, todas las áreas obviamente de funciones mentales superiores y asociación. Entonces, estos niños prematuros, yo les puedo decir que de 100 que veo, 90 tienen problemas de lenguaje, o sea, no hablan, se retrasa, no tienen mucha pues como variedad de vocabulario, etcétera. Y aquí les puse este metaanálisis que 17 estudios ellos analizaron y vieron realmente que, o sea, básicamente en todos los estudios, los niños que fueron prematuros sacaron scores más bajo en todas las pruebas de lenguaje, ¿no? Entonces, o sea, es una realidad, ¿no? Igual, no es flojito, no es que no quiere, es que lo consienten mucho, que también son factores añadidos, pero es que este niño no puede organizarse, ¿no? Y esto acá es importante, o sea, aunque el niño no tuviera un problema real, ¿no? O sea, porque entiendo que un niño que tiene parálisis cerebral, pues sí le puede costar más, ¿no? Pero si el niño no tiene un problema real y aparte tiene buen nivel socioeconómico, etcétera, pues ¿por qué tendría un problema el lenguaje? Pues porque tiene un problema de organización del cerebro. Y obviamente esto que está en boca de todos, y ahorita vamos a hablar de eso, pues tienen bastante mayor riesgo de tener problemas, o sea, trastornos del espectro autista. Aquí les puse así una tablita que me encontré 3 estudios muy buenos. Si se fijan, vieron pues básicamente como 10 millones de niños, o sea, de nacimientos, y vieron que comparativamente el riesgo de tener un trastorno del espectro autista entre un niño de término y un niño pretérmino fue 3 veces más si era extremadamente prematuro y 1.3 veces más si era un niño pretérmino cualquiera, sea pretérmino tardío. O sea, es que acuérdense que eso, a mí me llegan mucho con, no, pero nació de 36.5. Sí, señora, pero es pretérmino tardío y lamento decirle que va a tener menos volumen cerebral en 13 años, ¿no? Imagínense ese trauma para la mamá, ¿no? Decir, como es que mi ginecólogo me lo quiso sacar 2 días antes porque, pues señora, así es la vida, ¿no? Ya vimos que mayor riesgo de retraso mental no asociado a causas genéticas y obviamente problemas de conducta, que eso lo vemos, ¿no? O sea, de por sí con las pantallas y todo, pero en los niños prematuros, entre la sobreprotección que tienen por los papás, entre todos los problemas añadidos que hay, ¿no?, que les cuesta mucho organizarse en tono y postura y eso me trae problemas de conducta. Y pues entre ya los problemas de todo el sistema de emociones que está en el temporal, pues es que estos pobres niños, o sea, en mi consultorio llegan felices las mamás, luego preocupadas y todas lloran cuando los niños tienen 2 años, porque no lo pueden controlar, ¿no? Entonces se sienten pues mal las madres, ¿no? Y esto es así como para todo el mundo puede hacer este cuestionario que se llama MCHAT, ese lo encuentran en internet, está en inglés y en español. Son 20 preguntas que le hacen a la mamá y me da un score muy confiable, ¿no? O sea, lo malo es que está diseñado como para que se hagan niños después de 2 años. Yo se los hago después de los 18 meses para darles a los papás una idea cuando tengo una sospecha así fuerte y le digo, mira, como que este niño puede ser que sí tenga algo, ¿no? Entonces, para referirlo. Pero esto lo podemos hacer todos y realmente es muy confiable. Entonces, en conclusión, ¿qué puedo hacer o qué debo hacer, ¿no? Primero, acordarse que el niño prematuro no es igual al niño de término. Eso es así, básico, ¿no? Entonces, que las cosas que tiene uno y otro no se parecen para nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer si tengo cualquier sospecha o si veo cualquier problema en estos aspectos, ¿no?, de los que hablamos? Pues obviamente referir, ¿no? Entonces, si no habla, pues lo refiero al lenguaje, o si tiene problema sensorial, pues a terapia ocupacional, etcétera, etcétera, ¿no? No esperarme a que se le va a quitar, no se preocupe, porque no se le va a quitar, solo va a ser peor y va a tener consecuencias por siempre. No esperar, ¿no?, relacionado, o sea, no sé cómo sean aquí, pero en México todo es como de, es flojito, no, a ver, vamos a darle un tiempito. Las mamás también, no lo veo tan mal porque no camina así, ¿no? Entonces digo, es que no, pero velo cómo se mueve, ve la postura, ve cómo no habla, ve cómo llora todo el tiempo, o sea, eso no es natural, ¿no? O sea, y no tiene un daño severo, pero sí va a tener muchos problemas en la vida. Sí va a ser arquitecto, pero le va a costar muchísimo.
Y aquí lo más importante es que tenemos que crear más instituciones que apoyen el seguimiento del prematuro. Hay una que se llama Alcepneo, que es la Latinoamericana de Seguimiento Pediátrico. Esa es nueva, ¿no? Relativamente. Y en México, donde yo estudié, que es el Instituto Nacional de Perinatología, era el único lugar donde se hacía seguimiento en México durante años. Ahora ya hay más, ¿no? Entonces, esto se pueden ustedes meter, o sea, meter al sitio web, se pueden inscribir, hay un chat, o sea, hay congresos. Entonces, si realmente ven prematuros y quieren participar en el seguimiento, es algo que ya, gracias a Dios, está haciendo mucho más. Este es mi correo, quien quiera que me quiera escribir. Gracias.